Hola chicos, muy buenos días. En este nuevo vídeo vamos a seguir profundizando en los polígonos. En este caso vamos a aprender a clasificar los triángulos. Hoy solo vamos a hablar de triángulos. ¿Y cómo se clasifican? Según sus lados o según sus ángulos. Es muy sencillo y bueno, ya sabéis, si no os queda claro, pues lo mejor que podéis hacer es ver un par de veces el vídeo y si tenéis dudas preguntarme por Hangout, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar, que ya veréis que esto es una cosa muy fácil. Muy bien, aquí tenéis la clasificación de los triángulos, pero según sus lados. Es decir, me tendré que fijar en cómo son sus lados. Y pueden pasar tres cosas. Que los tres lados sean distintos, aquí pone desiguales, pues podría decir distintos, es decir, que tienen distintas medidas. Y a esos triángulos se les llama escalenos, escalenos. Si los tres lados son distintos, escalenos. Si yo midiera este lado y este lado, tendrían medidas distintas, por lo tanto este sería escaleno. También puede pasar que tienen dos lados iguales. En ese caso los llamamos isósceles. Y podéis memorizar esta forma de triángulo, así como los lados de una pirámide, ¿verdad? Pero más apuntada. Y eso sería isósceles, porque si os dais cuenta, este lado de aquí y este lado de aquí, de la derecha, son los dos iguales y este es diferente. Y por último, según sus lados, si los tres lados son iguales, los llamamos equiláteros, ¿vale? Equiláteros, que significa lados iguales. Este lado y este lado medirían lo mismo. Por lo tanto, este triángulo, según sus lados, sería equilátero. Así que recordemos, según sus lados, tres cosas: escalenos, isósceles o equiláteros. Tres lados distintos, escaleno. Dos lados iguales, isósceles. Tres lados iguales, equilátero. Fácil, ¿verdad? Una vez que hemos visto cómo se clasificaban según sus lados, vamos a ver cómo se clasifican los triángulos, pero fijándome en cómo son sus ángulos. Los triángulos, como su nombre dice, tienen tres ángulos. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2 y 3. Esos ángulos interiores. Bien, pues nos pueden pasar tres cosas. La primera cosa es que el triángulo tenga un ángulo recto. Y además no puede tener más de un ángulo recto. Es imposible que tenga dos ángulos rectos. Y eso, si queréis, lo podéis pensar luego un poco a ver por qué estoy diciendo eso. En fin, si un triángulo tiene un ángulo recto, será un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Siempre podemos pensar en este ejemplo, como el de la escuadra que tenemos en nuestro juego de reglas. Pues sería un triángulo rectángulo. Si los tres ángulos que tiene son agudos, ¿de acuerdo? Sería acutángulo. Eso de acu viene de agudo, acutángulo. Un triángulo con tres lados agudos. Y el último tipo que podemos tener es el obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. ¿Lo veis aquí? Que es un ángulo obtuso, se ve claramente, ¿verdad? Pues en el momento en el que un triángulo tiene un ángulo obtuso, ya es un obtusángulo. Que por cierto solamente puede tener un ángulo obtuso, no puede tener dos ángulos obtusos. Y os digo como os decía con el rectángulo. Si queréis luego podéis pensarlo un poquito porque a ver por qué estoy diciendo eso. Entonces, vamos a recordarlo. Según los ángulos, puede tener un ángulo recto y será un triángulo rectángulo. Tres ángulos agudos y sería un triángulo acutángulo. Un ángulo obtuso y sería un obtusángulo. Fácil, ¿verdad? Antes de continuar, os quería decir una cosa. Tenéis que tener mucho cuidado porque algunas veces uno se puede confundir. Por ejemplo, este triángulo rectángulo se ve muy fácil, pero ¿y si me lo hubieran presentado así? ¿Sería capaz de darme cuenta
de que este ángulo de aquí es un ángulo recto, probablemente me costaría un poco más, ¿verdad? Así que algunas veces hay que pensarlo dos veces antes antes de contestar si es un triángulo rectángulo o no. Daos cuenta, así se ve muy fácil el ángulo recto, pero así nos cuesta más trabajo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Aquí, como podéis ver, pues tenemos un pequeño resumen de los dos tipos de clasificación. Recordemos, según sus lados, equiláteros, porque los tres lados son iguales, isósceles, porque estos dos lados son iguales, y escaleno, porque los tres son distintos, es decir, no hay ninguno igual. Ahí me he fijado en los lados, equiláteros, isósceles, escalenos. Si me fijo en los ángulos, rectángulo, porque tiene un ángulo recto, acutángulo, porque tiene tres ángulos agudos, u obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando clasifique un triángulo, lo tengo que clasificar, o lo puedo clasificar, de dos formas. Primero diré cómo es según sus lados, y luego diré cómo es según sus ángulos. Y vamos a ver ahora mismo un ejemplo o dos ejemplos prácticos de cómo hacer esto. Veréis qué fácil es. Bien, chicos, fijaos, he puesto aquí este triángulo, ¿de acuerdo? Y nos vamos a fijar un poquito. Primero nos vamos a fijar en sus lados y luego nos vamos a fijar en sus ángulos. Y vamos a decir de qué tipo es. Vamos a comenzar. Según sus lados, ¿cómo sería? Yo, si me fijo, me di cuenta que este y este son iguales y este es distinto. Según sus lados, ¿sería equilátero los tres iguales? No. ¿Sería escaleno los tres desiguales? No. Sería un isósceles. Voy a ver si puedo escribirlo, que me cuesta un poquito escribir con este lápiz. Isósceles. Muy bien. Ahora, respecto a sus ángulos, ¿cómo sería? Vamos a fijarnos. Si tiene un ángulo recto, será rectángulo. Si tiene tres ángulos agudos, sería acutángulo. Y si tuviera un ángulo obtuso, sería obtusángulo. ¿Tiene un ángulo recto en alguna parte? No, ¿verdad? Si lo giro, tampoco lo veo por ninguna parte el ángulo recto. ¿Tiene algún ángulo obtuso? Tampoco. Es fácil darse cuenta de que los tres ángulos que tiene, 1, 2 y 3, son ángulos agudos. Por lo tanto, es un acutángulo. Ojito, acu, no agutángulo. Acu con C. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro triángulo. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el anterior. Vamos a empezar a ver cómo sería según sus lados. Y me fijo. Son los tres iguales. Hay dos iguales. Son los tres desiguales. No sé qué pensáis, no sé cómo lo veis. A veces cuesta un poquito verlo, por eso es bueno ayudarse de la regla, pero yo creo que se ve que este es el más cortito, este es un poco más grande y este es el más grande de todos. Por lo tanto, ¿cómo sería este triángulo? Sería escaleno, ¿verdad? Escaleno. ¿Por qué? Porque sus lados son los tres desiguales. Y según sus ángulos, ¿cómo sería? Vamos a fijarnos. Si es muy fácil. Si esto simplemente hay que tener un poquito de paciencia y un poquito de vista. ¿Tiene un ángulo recto por alguna parte? Yo no lo veo. ¿Tiene un ángulo obtuso? Sí. Ahí está, se ve claramente, ¿verdad? Voy a marcarlo así en rojo. Ese ángulo es obtuso. Y por si tiene un ángulo obtuso ya no puede tener tres ángulos agudos. Este sí sería agudo
Este también sería agudo, pero claro, tiene un obtuso. Por lo tanto, es que ya está claro, es que sería un obtusángulo. Obtusángulo. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Espero que lo hayáis entendido muy bien. Yo creo que es bastante sencillo. Bueno, chicos, espero que lo hayáis comprendido bien. Y bueno, si no, pues repetir, ver el vídeo de nuevo y hasta que lo veáis claro. Yo creo que es bastante sencillo. Y ya antes de despedirme, pues solamente me queda hablar del último tipo de triángulo, que es un poco más desconocido, que es este de aquí, el triángulo de las Bermudas. Hasta el siguiente vídeo.